sesión se llama SOC Automation, el camino hacia el SOAR. Vamos a hablar principalmente de un poco el camino típico que lleva un SOC cuando pasa desde sus inicios hasta que llega a estar optimizado completamente. También vamos a explicar un poco cómo ese conocimiento lo podemos trasladar a un servicio que se puede ofrecer a diferentes clientes internamente o externamente, y luego vamos a mostrar un ejemplo real de cómo se aplica, un ejemplo real de una automatización en el mundo real. Somos Sergio González, es líder del equipo, líder técnico del equipo de SOAR en Deloitte, y Armando Machuca soy yo. Soy manager, en el pasado he trabajado como product manager del área de SOAR, ahora sigo apoyándolo y bueno, tengo otros roles transversales en estandarización de tecnología. Vamos a empezar con la primera parte. Lo que voy a describir aquí es los diferentes pasos por los que pasamos cuando empezamos en un SOC, desde el primer momento en el que empezamos a montar los procesos hasta el último momento en el que ya se aplica todo lo que sería la metodología SOAR en los procesos, en las herramientas y en cada apartado del día a día de un SOC se automatizan y se optimizan los procesos. En primer lugar, tenemos la fase inicial. La fase inicial se despega desde nada, desde cero. Entonces es un poco equivalente a intentar hacerte tu propia ropa mientras te estás tapando con las manos. Es muy complicado poder acceder a un servicio óptimo o proporcionar un servicio óptimo a la vez que estás construyendo los contenidos e intentar proporcionar esa capacidad técnica. Respecto a los contenidos, lo normal es que se utilicen unos contenidos muy genéricos, tal como te vienen los dispositivos de fábrica, y no haya, digamos, una librería todavía puesta o colocada para poder proporcionar los servicios de forma optimizada. Además, la inteligencia que se utiliza es muy básica, es muy manual, cualquier tipo de enriquecimiento se produce de forma manual. A nivel de automatización, aquí no tenemos realmente nada. Existen algunos mecanismos que vienen con productos que utilizamos en el día a día, pero se utilizan de una forma poco uniforme, no se siguen unas pautas, e incluso si tenemos técnicos que tienen capacidad de automatización, saben programar, etcétera, se montan sus cosas, pero que no se reutilizan en el resto de apartados. Así que digamos que en este punto estamos empezando. Ya en esta segunda fase, en la fase 1, ya tenemos un nivel de actividad repetible. Eso significa que ya aumenta la capacidad a medida que aumenta el volumen de actividades que tenemos. Los procesos ya son más complejos, ya están documentados, ya están escritos, ya se siguen de una forma estandarizada, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y en cuanto a contenidos, existe ya una librería básica, una librería estándar básica de contenidos que se reutilizan en todos los servicios o en todos los incidentes similares. A nivel de inteligencia ya se empiezan a combinar información externa con información interna. Ya empezamos a generar nuestra propia inteligencia y la empezamos a coordinar de una forma óptima en nuestros flujos internos. También, aunque no hay herramientas en este punto, pero se empiezan a crear contenidos propios a nivel de automatización para progresar. En cuanto a contenidos, se inician ciertos mecanismos, ya no es todo tan manual como voy a dar de alta una regla, voy a cambiar la configuración de este dispositivo, sino que existe, digamos, algunas herramientas, aunque sea solo de consolidación de los contenidos en un único punto, y que nos ayudan a hacer este proceso más repetible y de una mejor manera. Y luego, en general, a nivel de automatización, llegamos a una automatización primitiva, pero ya útil y que ya ahorra bastante tiempo. En la siguiente fase, en la fase 2, lo que tenemos es ya automatización de procesos aislados. Ya sí que existe un nivel de automatización. Después de esta os explicaré un ejemplo que nosotros teníamos montado en su momento. Y bueno, a nivel de estado, lo que tenemos es que ya se adquieren nuevas tecnologías que tienen mayor versatilidad y por lo tanto la automatización requiere ser más compleja, requiere coordinar diferentes elementos más complicados. Luego existe a nivel de contenidos
lo que conseguimos es una gestión de cambios optimizada. Ya lo que tenemos es una capacidad de registrar todo lo que se hace de una manera óptima, y si necesitamos hacer un rollback, necesitamos recuperar versiones anteriores, tenemos unos repositorios y unos mecanismos adecuados que nos permiten hacer todo este tipo de operaciones de la manera adecuada. A nivel de inteligencia, ya hay una inteligencia consolidada. En nuestro caso, los servicios de inteligencia, de Threat Intelligence, avanzaron mucho en este punto y ya se pudo hacer una coordinación más adecuada entre los diferentes tipos de servicio que ofrecíamos, y en cualquier tipo de SOC esa evolución también va a ir de la mano. Lo que hicimos en nuestro caso fue empezar a utilizar todos estos componentes de ciberinteligencia en muchos aspectos diferentes, en muchos procesos diferentes de nuestro día a día, de manera que enriquecimos mucho nuestras actividades y actualizamos mucho a nivel de amenazas el espectro que cubríamos. A nivel de automatización, aquí ya, como comentaba, se llega a un punto mucho más amplio. Por un lado tenemos que algunos subprocesos están automatizados, se utilizan siempre. En nuestro caso, los procesos de enriquecimiento de la información, de ir a consultar a diferentes fuentes de información sobre activos, en este punto ya lo teníamos muy bien consolidado, muy bien automatizado, y ahorraba muchísimo tiempo. Por otro lado, también se automatizan tareas de despliegue de contenidos. Ya lo que hacemos es ser capaces de desplegar en muchos dispositivos el mismo tipo de contenido de una forma óptima, mediante mecanismos automatizados que con una simple configuración nos permiten mantener actualizado todo. Y luego la distribución de contenidos de indicadores de compromiso de Threat Intelligence se produce de una forma óptima, automática, en la que ya no requiere intervención manual de personas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que en su momento montamos a nivel de automatización en la etapa pre-SOAR. Teníamos un sistema muy sencillo que básicamente registraba las actividades, recogía las actividades registradas en nuestro sistema de ticketing y mediante unos ficheros de configuración aplicaba una serie de pasos de enriquecimiento, de análisis, creaba una plantilla personalizada en la que le presentaba al técnico toda la información necesaria para tomar una decisión. Y bueno, como podéis ver, eran ficheros de texto bastante feos, bastante difíciles de configurar, pero que en ese momento a nosotros nos ayudó mucho a poder optimizar y a poder mejorar en cuanto a tiempos. En la última fase, ya nosotros en nuestro caso dimos el salto al SOAR. Hay muchas empresas actualmente que están haciendo ese salto tras verificar los beneficios que a la larga implementan este tipo de soluciones. Y en este punto nosotros ya nos encontramos en un sitio en el que a pesar de existir gran dependencia de la automatización ya se está encargando de un porcentaje muy alto de nuestras actividades, de manera que la gente puede emplear su tiempo en pensar y no en repetir cosas. Actualmente, ahora enseñaré unas métricas, prácticamente la mitad de los tickets diarios, digamos, de actividades repetibles que se producen son automatizadas y no requieren la implicación de personas. Eso significa que esas personas pueden dedicar su tiempo a profundizar más en otro tipo de actividades que sí que requieren un entendimiento lógico, una capacidad de raciocinio humana. En cuanto a procesos, ya tenemos una definición muy clara de procesos. Ahora, cada contenido que creamos en un sistema tiene un proceso asociado y es documentado, y ese proceso documentado a veces tiene un proceso automatizado en la herramienta SOAR. De esa manera tenemos tenemos una coherencia en todo tipo de procesos de forma transversal. Además, los procesos los tenemos en un formato, digamos, más entendible, el formato SOAR de la herramienta SOAR que utilizamos nosotros, que es XSOAR, y es mucho más entendible para cualquier persona el seguir ese paso mediante estos flujos que mediante un documento largo, aburrido. A nivel de contenidos, ahora mismo hemos amplificado mucho la automatización en nuestros contenidos internos con repositorios que nos permiten identificar cada cambio, dónde están aplicados, en qué momento fueron aplicados, por quién. Todo eso, mediante la automatización, conseguimos obtenerlo y tenerlo muy bien registrado y además muy bien automatizado.
A nivel de inteligencia se ha maximizado mucho el aprovechamiento de la inteligencia, hemos metido elementos como la integración de sandbox para el tratamiento automatizado de análisis de binarios, hemos incluido la revisión contra muchísimas fuentes de inteligencia, muchas más que antes, mediante la herramienta XOR. Además, hemos incorporado, como explicará luego Sergio, incluso algunos métodos de ranking basado en diferentes fuentes de información, la consolidación de toda esta información en un único punto mediante un proceso nos permite darle un ranking a los activos. A nivel de automatización, como hemos comentado, pues se ha mejorado muchísimo, existen subplaybooks en la herramienta XOR que se utilizan de forma intensiva en otros procesos, digamos, menos genéricos, como pueden ser los de enriquecimiento, como pueden ser los de análisis de malware, como pueden ser los de análisis de correos, y esto nos permite desarrollar pequeños componentes reutilizables en muchos procesos. Actualmente tenemos pues cientos de playbooks ya creados que se están ejecutando en el día a día y están ahorrando este tiempo y están mejorando nuestras operaciones. Además, un punto importante de esta fase es que en el mundo de la detección, que es en el que nos movemos nosotros normalmente, el mundo de la gestión de los incidentes, hay que priorizar. Actualmente existen tantas herramientas que tenemos que establecer un balance entre lo que podemos atender y lo que tenemos que de alguna manera dejar o así, y podemos levantar un poco la mano y lo que en otros momentos podríamos considerar falso positivo o que tiene un riesgo muy bajo, nosotros mediante la automatización sí lo podemos gestionar, de manera que solo nos avise, aplique una segunda capa y no solo conseguimos mejorar en tiempo, sino ampliamos las capacidades de detección. Estas son las estadísticas actuales que os comentábamos, las voy a comentar muy por encima. Por un lado tenemos, son estadísticas de 30 días. Se han automatizado en nuestro sistema 37.168 actividades, tickets unitarios que en un 99% son alertas que se estaban generando en dispositivos de seguridad. De ellos, prácticamente la mitad han sido resueltos mediante esta segunda fase de filtrado que comentábamos, para evitar tener que pasar por un humano para una actividad que posiblemente sea un falso positivo. En otros casos, lo que ha hecho es proporcionar toda la información adecuada al analista, extrayendo información de logs, información de activos, información de enriquecimiento a nivel de threat intelligence, información de CVEs, de vulnerabilidades concretas, mostrándoselo todo en un único sitio de una forma sencilla y ágil para que el analista pueda tomar una decisión mucho más rápido que si tuviera que sacar esa información ellos solos. De esta manera, como veis, superamos un poquito en verde el 50% de actividades automatizadas. Ahora pasamos a la parte de cómo convertimos este conocimiento que tenemos en un servicio. Nosotros básicamente cogimos estos años de evolución que he mostrado antes y lo intentamos plasmar en un servicio que proporcionara a nuestros clientes una mayor capacidad, una optimización en sus procesos internos y una mejor coordinación con nuestros procesos ya optimizados y automatizados dentro de un flujo común de servicio. Entonces nosotros en este primer paso lo que hacemos es intentar estandarizar, documentar cómo se tiene que realizar esta actividad para en el segundo paso hacer una combinación con los distintos dispositivos de seguridad para poder llegar a un nivel de orquestación óptimo. Eso significa que desde un único punto podemos mandar órdenes a los diferentes dispositivos en base a ese playbook para en el paso 3 automatizarlo. Combinando tanto el flujo con la orquestación de los dispositivos, conseguimos llegar a un momento en el que el playbook automáticamente da órdenes a los diferentes dispositivos para automatizar el proceso completo que en un entorno real, humano, manual, llevaría muchos minutos, a veces horas, y se hace en segundos. Nosotros empezamos este proceso mediante una consultoría. Básicamente no podemos deciros, no podemos decir a los clientes cómo se tiene que hacer un proceso si no entendemos actualmente lo que tienen. No entendemos su entorno tecnológico, no entendemos sus procesos, no entendemos sus grupos. Tenemos clientes que tienen externalizados partes de sus servicios y evidentemente un proceso todo interno focalizado en 4 personas no es lo mismo que focalizado en 20 empresas externalizadas. Entonces, una vez que se entiende esto, nosotros lo que hacemos es un
un análisis de retorno de inversión que identificaría básicamente cuán rentable puede ser el incorporar una herramienta SOAR en los flujos de trabajo. Mediante esta consultoría se llega a poder justificar internamente la rentabilidad de la adquisición tecnológica y de la adquisición de un servicio como el nuestro dentro de los flujos. Porque al final es eso, se traduce en una reducción de costes a la larga y se traduce en una mejor, digamos, una mejor cobertura de riesgos a la larga. Entonces, pocas herramientas, pocos servicios pueden proporcionar estas dos cosas combinadas. A nivel de plataformas, nosotros, bueno, a nivel de cómo proporcionamos el servicio, nosotros tenemos un enfoque bastante innovador, ¿vale? Porque proporcionamos dos tipos de servicio. Muchos de nuestros competidores, muchas otras empresas que ofrecen este tipo de servicios suelen tener cierta dedicación de perfiles a las actividades de optimización y automatización y funcionan de esa manera. Nosotros hemos intentado llevar nuestro método, nuestro modo pool, nuestro modo de enriquecimiento entre múltiples proyectos a este mundo también, y lo hemos hecho mediante dos esquemas. Uno es mediante la gestión y la creación de contenidos sobre la plataforma SOAR del cliente, es decir, al cliente o bien la adquiere o bien nos lo compra a nosotros y instala en sus dependencias una plataforma, o bien, por otro lado, podemos utilizar una plataforma MSSP que tenemos nosotros para estas actividades. El enfoque es diferente, las ventajas y las desventajas son diferentes, pero también depende del momento en el que esté el cliente. Si hablamos de que está en el primer momento, seguramente les sea más rentable utilizar nuestra plataforma porque de alguna manera todavía tienen que descubrir hasta qué punto pueden llegar a la automatización. Si están en una fase más elevada, la fase 2, fase 1 que he comentado antes, es posible que ya quieran saltar a una plataforma dedicada en la que quieran de nuestros servicios para poder establecer esos playbooks de la manera óptima, que nosotros podamos reutilizar nuestro conocimiento, no solo técnico, sino conocimiento a nivel de procesos. Ahora voy a dar paso a mi compañero para terminar de hablar, a mi compañero Sergio, para terminar de hablar de la parte del servicio y que os comente un playbook concreto que utilizamos muy en el día a día y que nos ahorra muchísimo tiempo. Vale, no, en este caso XSOAR es a través de diferentes playbooks. Los playbooks al final son una hoja de rutas, una hoja de tareas en la que se va a realizar por diferentes acciones, ya sean automáticas o manuales o temas condicionales, pues para llevar a cabo diferentes investigaciones. En nuestro caso lo bueno que tenemos es que, dada la gran experiencia que tenemos en el tema de SOC, en temas de alertas, en temas de dispositivos de seguridad, tenemos muchos playbooks, como ha comentado Armando, cientos de ellos, que nos dividen y hacen diferentes acciones dependiendo de la categoría de alerta que recibamos o de incidente necesario. ¿Qué es lo bueno que tiene la herramienta XSOAR? Es un orquestador. Al final lo que queremos con esto y lo que da valor a esta herramienta es que seamos capaces de integrar todas las herramientas de diferentes tanto clientes como herramientas internas. Ya ha mencionado Armando todo el tema de herramientas de equipos de CTI, por ejemplo, nuestros equipos también de vulnerabilidades y más cosas. Somos capaces de organizar lo que es todas esas herramientas y orquestarlas para dar un único servicio. Es lo novedoso de este tipo de servicios y de este tipo de playbooks, que podemos coger todas las diferentes herramientas que tenemos a nivel de seguridad y crear un playbook que nos dé respuesta y solución a este tipo de problemas. Si veis en la parte de abajo a la derecha, en este caso estamos viendo una muestra de la herramienta XSOAR y hablamos del tema de integraciones. Ha comentado Armando un poco sobre el engine. Lo bueno que tiene este tipo de soluciones, y en nuestro caso el servicio de SOAR, es que nosotros nos conectamos a las herramientas de todos los clientes. Esta conexión es muy sencilla, simplemente configuración de ciertas credenciales, y a través de o bien engines o bien configuración directa pues, de entornos cloud, somos capaces de configurar, de hacer acciones que ahora más adelante mencionaremos, o simplemente pues tener información. ¿Qué dos modelos utilizamos en el ECC, en Deloitte a nivel de SOAR? Vale, lo utilizamos como dos partes. Primero hacemos lo que son playbook de respuesta y playbook de enriquecimiento. Los playbook de enriquecimiento son todo el tema de alertas que hemos mencionado, una parte con el tema de Armando, con el tema de números, que lo que hacemos es ayudar a nuestros analistas a poder resolver las alertas. Muchos de estos análisis requerían acciones que eran muy repetitivas y que por lo menos nos estaban quitando como 5 o 10 minutos en cada playbook. Con este tipo de enriquecimiento hacemos que todo ese proceso de análisis genérico para todos los incidentes se haga automáticamente y el analista, pues, como ha dicho Armando, si es necesario que haga una investigación, se pierda el tiempo en esas investigaciones que requieren mayor esfuerzo. En todo esto pues hacemos todo el tema de filtrado de falsos positivos, tema de quitar duplicados,
reutilización de sus playbooks. Como comento Armando, tenemos más de 100 playbooks, pero muchos de ellos son usados en los mismos. Por ejemplo, en la herramienta de gestión de ticketing, en el tema de enriquecimiento, tema de gestión de duplicados, todo eso lo vamos utilizando en casi todos los playbooks. Luego, por otro lado, tenemos los playbooks de respuesta, que no es que sean dos playbooks diferentes, podemos embeber uno en otro, es decir, una parte de enriquecimiento y luego que lleva la respuesta, y esto es sobre todo lo que ofrecemos con el servicio. Como hemos dicho Armando, muchas veces nos adaptamos a qué hace el cliente con las alertas de seguridad que tienen, qué podemos ofrecer nosotros automáticamente para poder solucionar esto, y lo que hacemos es pues, diferentes acciones que hacen ellos en el día a día y que también se hacen por el tiempo. Vamos desde un bloqueo en el firewall hasta un reseteo en la password, hasta un análisis para un equipo de CSIR de cualquier empresa. Ahora voy a hablar un poco de lo que es un ejemplo real, ¿vale? Es un servicio que estamos montando y estamos ya en producción con ello, que es el tema de phishing, ¿vale? ¿Qué objetivo tenemos? Pues como sabéis, el servicio de phishing es análisis de triaje de todos los correos que nos pueden llegar, análisis concreto de lo que es el correo, también tenemos unboxing con esta integración que hacemos con herramientas como por ejemplo de nuestro equipo de inteligencia, y luego tarea de mitigación, lo que hemos comentado, estas tareas de respuesta. Como veis en la parte izquierda de la presentación tenemos lo que es un esquema, ¿vale? Vamos a empezar a ir parte por parte, voy muy rapidito. Lo primero que hacemos sobre todo es el triaje del mail, ¿vale? Analizar el correo, cómo recibimos ese correo. Vale, pues hay varias formas, lo bueno que tenemos con las herramientas como XOR es que somos muy flexibles y lo hacemos de diferentes formas. Podemos conectarnos bien al buzón del cliente, es decir, entrar directamente y coger los mails que quieran. La forma más normal, que es que nos hagan un envío del correo, bien a través de un botón de phishing, bien a través de una regla de correo, lo que sea, nos llega el correo y nosotros lo analizamos, o bien de repositorios compartidos, algún entorno cloud o algo en el que se puedan subir los correos y nosotros desde ahí nos conectemos. ¿Qué hacemos con esto? Esto lo medimos en nuestra herramienta SOAR, que en este caso, como ha comentado Armando, es XOAR. Cogemos la información, clasificamos los campos que sean necesarios y empezamos ya con la fase de análisis, ¿vale? ¿Qué hacemos primero de todo? Como siempre, eliminación de duplicados. Muchas veces son herramientas de botón phishing que cualquier usuario puede dar un botón phishing y nos pueden llegar el mismo correo pues, de diferentes personas. Lo primero que hacemos es a través de esos 4 campos que mencionamos ahí, a través del sender, del adjunto, del título del correo y de los indicadores. Indicadores, recordemos que es todo aquello que creemos que puede ser analizable, una IP, un CVE, un hash o cualquier cosa de ello. Lo que hacemos es analizamos el correo, vemos si ya hemos analizado esto y si ya lo hemos analizado, pues no hace falta que hagamos todo análisis de nuevo. Por supuesto, si vemos indicadores nuevos, los vamos a ir agregando y vamos a tener lo que ha dicho Armando, toda esta herramienta de análisis de indicadores y que luego vamos a poder compartir nuestras herramientas de seguridad de manera automática. ¿Qué hacemos luego? Empezamos lo que es con el análisis. Aquí, como veis, lo dividimos en 3 partes, ¿vale? Por una parte hacemos el análisis del header. En la parte de header, pues lo de siempre, análisis de autenticación con DKIM y todos los demás. Hacemos luego también parte de obtención de indicadores, esto lo hacemos casi todos los lados. Muchas veces vamos a ver los saltos de los servidores de correo, vamos a analizar si los senders son maliciosos o no, si hay algún spoofing o algo de eso. Y luego otras 2 partes son muy clave, que es la parte si hay un reply to, que en este caso pues bueno, es algo muy técnico, es simplemente ver si ha habido un poquito de una suplantación y el masking del header, ¿vale? Por otro lado, luego vamos a la parte del análisis del body, esto es la parte más, digamos, más gorda, es donde vamos a ver si hay phishing, si hay URLs, si hay IPs que conectan hacia Command and Control y estas cosas. Y por último, la parte de adjunto. En la parte de adjunto vamos muy de la mano con el equipo de CTI, del equipo de inteligencia. Lo que hacemos es meter una sandbox para todo adjunto que detectamos y vamos analizando todo, ¿vale? Luego, después de esto, lo que hacemos es una clasificación, bien sea ya de manera manual o en función de un scoring que hemos sacado de estos indicadores, ¿vale? Aquí nos habla que nos aplicamos mucho a la customización del cliente y lo que ellos nos pidan, porque tenemos las cuatro clasificaciones genéricas, pero luego metemos más. Las acciones de mitigación, esto como hemos dicho antes, va muy dependiendo del cliente, lo que te ha contratado y de si somos posibles o no, pues de bloquear IPs, de bloquear cosas en el firewall, incluso reinicio de contraseñas. Y por último, lo que hacemos es el tema de reporting, que le mostramos al cliente totalmente customizable lo que es el resultado del análisis, o bien directamente reportando al usuario que ha generado el mail, o bien directamente lo que es a un centro de procesado de email o lo que sea. Y pues por último nada más, gracias por su asistencia y nada, quedamos a la espera de vuestras preguntas y os responderemos lo mejor que podamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Armando. Tenemos algunas preguntas en el chat. Arranco con la primera. ¿Existe algún escenario en el que no sea rentable automatizar un proceso? En caso de que exista,
¿Cómo lo evaluáis? Y el retorno de inversión que recibimos a la hora de tener eso automatizado no es rentable. Eso ocurre muchas veces en procesos o bien que son muy complicados y se producen pues fuera de lo normal, crear cosas fuera de las APIs, de los dispositivos, etc. Entonces, todo eso se valora mediante ese proceso de consultoría que hemos comentado anteriormente, en el que se establece ese análisis de retorno de inversión y se evalúan cuáles son la mejor estrategia y priorización para automatizar procesos. Otra pregunta que nos formulan a través del chat es: ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis al automatizar un proceso? Vale, los principales retos normalmente al automatizar un proceso suelen ser de carácter más humano que de carácter técnico. Normalmente lo que estamos haciendo es seguir un proceso que normalmente se ejecuta por seres humanos. A veces ese proceso no está bien estandarizado de base. Cuando vamos a un cliente y hablamos con ellos, hay mucha variación de criterio dependiendo de la persona a la que interroguemos o con la que hablemos. De manera que a la hora de trasladar eso a un proceso automático, se complica cuando no está bien definido de base. Entonces también, como parte de esa consultoría y un poco del trabajo previo que hacemos de captura de información, tenemos que conseguir esa estandarización previa a pasar a la automatización. Algo como ingeniería de procesos, ¿no? Sí. Evaluar, ver que realmente funciona fuera de la automatización. Una vez que sabemos que funciona dentro de la automatización, es cuando ya diseñamos los mecanismos tecnológicos necesarios para la automatización. Otra pregunta que nos dejan por el chat es: ¿qué tipo de perfiles son idóneos para este tipo de trabajos SOAR? Vale. Actualmente realmente esto es bastante, digamos que es una disciplina bastante moderna, que no existía previamente, o que si existía al menos no estaba tan especializada, eran personas que hacían un poco de todo. De esta manera no existe, digamos, como un plan de carrera previo muy enfocado a esto. Lo más parecido sería el típico perfil de DevOps, que es un poco de todo. Es gente con capacidad de programación, pero que también tienen ciertos conocimientos extras en varios temas de seguridad, como pueden ser, pues, haber gestionado incidentes, haber elaborado procesos, haber diseñado soluciones de seguridad. Por eso, el perfil tiene que ser muy mixto, es un perfil muy difícil de conseguir dentro del mercado y que normalmente se tiene que desarrollar con experiencia. Es muy difícil estudiar un poquito de todo, cómo unir esos puntos, cómo unir esas diferentes temáticas en un mismo perfil. Nosotros, afortunadamente, llevamos bastante tiempo trabajando en temas de automatización y digamos que las personas que han empezado aquí se han podido desarrollar en todas estas disciplinas necesarias para llegar a ejecutar estas tareas de manera óptima. Además, estas personas normalmente han iniciado su camino, como ha sido el caso de Sergio, pues analizando incidentes, realizando tareas de seguridad operativa diarias. Entonces entienden y asimilan de una forma muy adecuada cuáles son los procesos que tienen que seguir a la hora de ejecutar, a la hora de automatizar esos pasos. Están muy familiarizados. Por ese motivo, básicamente, nosotros creemos que la mejor manera es la que hemos seguido nosotros, que es desarrollar una cantera muy fuerte que en el futuro sea capaz de realizar este tipo de tareas. Y entiendo que con esto pues, hay una carrera apasionante en este mundo, que no deja de aprender y que obviamente, como es algo muy innovador, pues vamos creciendo. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Sergio, y seguimos adelante.